La frustración no es un don, no es un carácter, es una reacción ante una situación. Es un estado emocional. Definitivamente la frustración es un estado emocional. Una de las razones por las que yo insisto en que usted no se debe dejar gobernar por sus emociones es esto: la frustración. Porque cuando tú te frustras, se te acaban todas las posibilidades, se te cierran todas las puertas. Cuando te sientes frustrado, mire, un ejemplo más claro de frustración es cuando hablas con alguien y la persona se enterca, como la chinita, ella que no y tú que sí, y estás entercado y el otro no, y tú sí y no, y sí y no, y sí, y no hay palabras, ni argumento, ni explicación que logre sacar a la persona de su necedad, de su terquedad. A lo mejor tú tienes la razón, pero no hay nada, no hay ningún argumento que haga cambiar la forma de parecer de la otra persona. Y tú terminas diciendo, pues ya, haz lo que quieras. Y terminas frustrado. Y entonces la frustración empieza a desatar una serie de emociones. Recuerde, la frustración es un estado emocional, pero ese estado emocional empieza a producir una serie de emociones como el dolor, el resentimiento, la falta de perdón, el enojo, la ira, y empiezas a tener un enojo en ti, en tu interior, que no sabes cómo canalizarlo y no sabes hacia dónde llevarlo. Y entonces empiezas a pensar fatalmente. Pues ya terminamos esta relación, no hay nada que hacer, tú por tu lado, yo por el mío. ¿Por qué? Estamos frustrados. Hace algunos años yo aprendí una frase que la aplico en mi vida. Esta frase dice, anótela si usted la quiere anotar, pero esta frase dice: no tomes decisiones definitivas a situaciones temporales. Otra vez, se la repito. No tomes decisiones definitivas a situaciones temporales. Se lo voy a poner en español. Te compras zapatos nuevos, te aprieta el zapato en tu pie derecho, el pie izquierdo flojito y cooperando, pero el derecho no. El derecho te aprieta, te lastima, te empieza a sacar un callo. Ves tu pie que ya tiene un callo, que ya tiene una ámpula, que ya te duele, que no puedes caminar, que ya te lastima siquiera poner el pie en el piso, ya te duele el pie. Y entonces tú agarras y dices, mendigo pie cochino, ¡pum!, te lo cortas. ¿El problema era el pie? ¿Qué era el problema? ¿Y para qué te cortas el pie? ¿Tienes un problema en la casa? El problema es mi mujer. No, el problema es mi marido. No, el problema son los hijos. No, el problema es el suegro o la suegra. Y todos tienen el problema. Y entonces quieres terminar y tomar una decisión definitiva en una situación temporal. Porque ni el problema ni es la suegra, ni es el esposo, ni son los hijos. El problema son las circunstancias, lo que está pasando, el zapato que te aprieta. Esas son las circunstancias. Las circunstancias son el zapato que te... El zapato que te aprieta. Ese es el problema. Entonces tienes que deshacerte del zapato. Y si no tienes para comprarte tu zapato, entonces tendrás que llevarlo con el zapatero a que lo orme, a que le dé la forma, a que lo expanda, para que no te lastime el pie. Pero lo tienes que resolver, ¿cierto o no? Entonces, ¿para qué tomamos decisiones definitivas en situaciones temporales? Cosas que se pueden resolver de otra manera. Estamos pensando en cortar de una vez por tajo el pie, cuando no hay necesidad de cortarlo. Todo tiene solución en esta vida. Entonces, ¿por qué nos frustramos? ¿Por qué permitimos que ese estado emocional nos lleve al enojo, nos lleve a la ira, al resentimiento, a la falta de perdón, nos lleve a la cerrazón, a la necedad de nuestro corazón, para que no escuchemos razones, para que no escuchemos a la otra persona y no hagamos que las cosas cambien y no hagamos que la situación mejore, sino que nos dejamos mover, nos dejamos influenciar por lo que está pasando? Eso produce la frustración, hermano. El no obtener el trabajo que quieres, que llegas a pedir trabajo, y dices, no,
Tú eres el muchacho más inteligente de los aspirantes al puesto, pero el que te está contratando es un hombre, y resulta que la menos capacitada para el puesto es una chica muy bonita, pero el que está contratado dice, tú no, la del final. Y eso produce una frustración. Mendiga empresa, que no sé qué, por eso nadie nos quiere, y nos enojamos. Esa frustración te lleva a un estado anímico, a un estado de emocional que va a cambiar tu manera de pensar y hasta tu razón. En lugar de decirle al que te contrata, ¿sabe qué? No sea mala onda, denme una carta de recomendación, ¿no? Para la empresa de aquí enfrente. Vamos a ir a hacerle la competencia ya. Y entonces él la va a pensar, porque aquella chava guapa o aquel chavo guapo que no le sirve a la empresa, dice, y este sí sirve, pues mejor alguien que sí sirve, porque la competencia va a dar un 110% con el contratado. Pero el enojo, la frustración nos hace reaccionar mal, no nos hace pensar. La frustración cancela, bloquea tu razonamiento. Mucha gente piensa que tener fe es no pensar. Al contrario, la Biblia habla de que para tener fe hay que pensar. Hay que involucrar tu pensamiento. Hay que involucrar tu razón. El libro de Job, capítulo 7. Job, capítulo 7. Ya está ahí. Lea conmigo, versículo 1. Job 7, versículo 1 al 4. Lo voy a leer en una versión diferente. Dice, ¿no es dura la vida de los seres humanos aquí en la tierra? ¿Cuántos piensan así? Ay, es duro la vida. ¿Cómo nos tocó sufrir? No, hombre, las cosas están... Y ahora más. Antes, ¿cómo era? Antes estaba mejor. Y le podemos preguntar a la abuelita, ¿va, abuelita, antes estaba mejor? ¿La vida antes era mejor? Ahora todo se puso feo, terrible, violencia por todos lados, muertos por todos lados, hambre, enfermedades por todos lados. Déjeme darle una noticia. Antes era igual. Había hambres, había muertos. Antes los mataban en la revolución. Y más antes en la independencia. Y más antes todavía en los sacrificios aztecas. Pero de que había muertos, había muertos. ¿Cierto o no? Sí. Nada más que ahora nos enteramos más seguido. O sea, porque las noticias ya están más al día. Los medios de comunicación, la comunicación electrónica ya es más actualizada. Pero es lo mismo. Entonces, ¿cómo pensamos nosotros? Mire cómo piensa una persona frustrada. ¿No es dura la vida de los seres humanos aquí en la tierra? ¿No es su vida como los días de un asalariado? El hombre es como un esclavo que suspira por poder estar a la sombra, como un trabajador que espera ansioso su salario. Así mi herencia ha sido meses miserables, y la parte que me toca, noches de dolor. Y si estoy acostado, me pregunto, ¿cuándo amanecerá? Entonces la noche se alarga y se alarga y se alarga, y me muero y doy vueltas toda la noche hasta el amanecer. Esa es la manera de pensar de alguien frustrado. Todo está mal, todo fracasa, todo sale mal. En la noche ya quiero que amanezca y no amanece. Y el día no me alcanza para todo lo que tengo que hacer. ¿Cuál es la manera de pensar? ¿Cuál es tu manera de pensar? ¿Te sientes frustrado por algo? A lo mejor tus capacidades no son las de
¿Cómo se llama el corredor de 100 metros? ¿Bolt? ¿Cómo se llama? ¿Usain? ¿O cómo? ¿Hussein? ¿Cómo se llama? Bueno, él, Bolt, el hombre más rápido del mundo, considerado el hombre más rápido del mundo, medallas, campeonatos, récords, y la semana pasada le dieron vuelta en una carrera. ¿Y qué puede pensar? Ya me ganaron, me voy a retirar de las carreras, mejor me voy a poner a jugar canicas, porque ahí, si me enojo, recojo mis canicas y me voy. Así quisiéramos que fuera la vida, que no tengas que arriesgar nada, que no tengas que poner en riesgo nada en tu vida para que todo te salga bien. Hermano, la vida tiene desafíos, y conforme más grande sea el desafío, mayor será el éxito. No hay éxito sin el desafío, no hay victoria si no hay batalla. O sea, ¿cómo puedes decir que ganaste si no competiste? ¿Cómo puedes decir que triunfaste si no tuviste un momento en que tuviste que ver la derrota cerca? A lo mejor no llegaste a la derrota, pero sí la viste cerca. La frustración no puede llevarte a una condición emocional de decir, ¡ay, esta vida es de puro sufrimiento! La frustración debes de hacerla a un lado, sacarla de tu vida y decir, yo no soy una persona frustrada. Hoy se me cerró una puerta, pero así como se cerró esta puerta, se está abriendo otra puerta. Nosotros les dijimos hace 15 días, nos vamos a mover. Ya vimos el lugar. Vamos a ver, vamos a hacer trato con la persona del lugar. El lugar era más grande que aquí, pero en otras condiciones. Estaban algunas cosas más feo, pero tenía un patio enorme. Y fuimos a ver a la persona para hacer trato. El domingo yo les avisé, el martes fuimos a ver a la persona, íbamos bien contentos, mis hijos, mi esposa y yo, dijimos, ya vamos a hacer trato, vamos a tener un lugar para la iglesia, vamos a estar bien. Ya estábamos pensando cómo lo íbamos a hacer. Llegamos al lugar con la persona, nos ve bajar del carro, nos recibe muy bien, hola, ¿cómo están? Dios les bendiga, que es lo otro, nos saluda, todo, y nos dice, ya no lo voy a rentar. Que me le voy encima, que lo golpeo, ¡pah, pah! No sé. Lo pensé por un momento, pero dije, serénate, eres el pastor. No puedes dar este testimonio aquí en la calle. Y que le aviento a mis hijos por delante. Échenselo. No es cierto. Nos dijo que no. Nos dijo que no, y yo con una sonrisa en la boca. Oh, bueno, pues ni modo, ya será de la formación. Bueno, pues tengo un excelente día. Nos subimos al carro. Empezó, bueno, mi esposa y yo, ¿cómo ves? Bueno, pues era de Dios, ni modo. Ya estaba así escrito. Llegué a la casa y estaba enfurecido. Y que empiezo a orar con el Señor. Que le digo, estás jugando con mi corazón. ¿No ves que soy muy sensible? Me puse a orar, hermano, yo estaba frustrado. Temblaba, estaba así. No podía enojarme. Sabía que no había razones para enojarme. No podía llorar, porque ¿para qué? O sea, quien no me lo hubiera llorado al Señor ahí en la casa, ¿no? Ay, vete, por favor, vete. Ahí a lo mejor hubiera servido de algo, ¿no? Pero solo ¿para qué? Y me puse a orar. Yo estaba frustrado, me sentía mal. Fui a predicar el martes en la noche, tuvimos la reunión en la iglesia, di el mensaje estuvo muy bueno, di la enseñanza, pero mi corazón estaba frustrado, yo estaba enojado. Es que no se vale, o sea, ya hemos recibido la instrucción, tenemos la dirección, Dios nos está empujando, Dios nos está diciendo, ya, muévanse. Y resulta que el lugar que vemos que era adecuado para la iglesia, no nos lo renta. Ya hasta nos había dicho que sí. Rompimos el cochinito para poder pagar la renta y nos dice que no. Y a mí me frustró, eso me frustró mucho. Mi esposa me vio, se dio cuenta, se apartó de mí a 100 metros de distancia, guardó su distancia conmigo, porque yo sí estaba frustrado. Ese día en la noche tuve que ponerme a orar. Vine, prediqué en la iglesia el martes,
prediqué, regresé a la casa. Yo aprovecho el tiempo en el carro para orar. Cuando voy solo voy orando, voy cantando, voy adorando. Pero ese día no oré. De regreso a casa no oré. Iba enojado, iba frustrado. Llegué a la casa y no quería ir a orar antes de irme a dormir. No quería, yo estaba enojado pues. Y oía que el Espíritu Santo me hablaba y me decía: ¿no vas a orar? No, voy a ver la televisión. Y me senté a ver televisión. No había nada en la tele, chido. No sé, programas que a mí hasta me da cosa verlo y poco eso pasa en la televisión. Y yo en la sala y el Señor hablándome: ven, Axa, vamos a platicar. Y yo: no quiero, estoy enojado. Y yo en la sala y el Señor en el estudio, porque ahí es donde yo oro, en el estudio de mi casa. El Señor me hablaba: Axa, ven. Me fui y me serví un vaso de coca. Y ahorita que termine mi coca me voy a ir a orar. Me tomé la coca, me dio hambre, vamos a hacer algo de comer. El asunto es que yo no quería estar a solas con Dios. Yo sabía que si entraba ahí al lugar secreto y me ponía a orar con el Señor, para empezar me iba a dar una regañada. Para empezar me iba a decir: ¿para qué le haces al cuento? Si yo soy el que te dirige y yo soy el que te lleva, ¿por qué le haces al cuento? Después me iba a hacer que yo restaurara mi corazón, que quitara la frustración, que me deshiciera del enojo. Y yo quería estar frustrado, yo quería estar enojado, yo quería sentirme mal por ese momento. ¿Sabe que la frustración, ese estado emocional en el que caes, es un estado muy cómodo de autoconmiseración, de autocompasión? Porque nadie te dice: oye, lo siento mucho, lo lamento, qué lástima que fracasaste, perdón, pero oye, qué bueno que fracasaste. O sea, no, nadie te dice nada. Y entonces es el momento en que te apapachas y que te dices: ay, pobrecito de ti, échale ganas, no estás solo en el mundo, yo estoy contigo. Y solito te autoconmiseras, te tienes lástima en el momento de la frustración. Yo quería tenerme lástima. Esa noche yo quería tenerme lástima. Ahí en la sala apagué la tele, no me moví de ahí y sentí como el Espíritu Santo me dijo: más vale que te levantes, porque el lugar que tengo preparado para ustedes los está esperando. Para el viernes ya habíamos encontrado este lugar y ya teníamos dónde estar. La frustración te impide ver que cuando se cierra una puerta se está abriendo otra. La frustración te impide ver que cuando una oportunidad se va, Dios te está poniendo una nueva oportunidad. Pero es que ¿por qué Él no? Porque hay otro que sí. ¿Por qué ese salario no? Porque hay otro que sí. ¿Por qué ese trabajo no? Porque hay otro que sí. Y tienes que dejar la frustración a un lado, como que el mundo se te cierra, como que las oportunidades se te acabaron, como que no hay salida. Tienes que dejar esa mentalidad de lado y empezar a pensar que cuando una puerta se cierra, otra se está abriendo. A Jesús lo encerraron, lo encasillaron, lo pusieron en un callejón sin salida. Le dijeron a Jesús, cuando a Jesús le preguntan: ¿es lícito dar tributo al César? Si Jesús decía que era lícito, que estaba bien, que era correcto, el pueblo se le iba a ir encima porque el impuesto estaba altísimo. Hacienda se queda chiquita con el impuesto que pusieron los romanos. Entonces, si Jesús decía sí es permitido dar impuesto al César, el pueblo se iba a ir contra Jesús. Pero si Jesús decía no es correcto dar el impuesto al César porque es un impuesto injusto, porque es un abuso de autoridad, porque ellos no son de esta tierra, si Jesús decía eso, el gobierno romano lo iba a meter a prisión por sedición, por rebelión, por estar en contra del imperio. Entonces le preguntan a Jesús: maestro, ¿es lícito dar tributo al César? Y Jesús les dice: a ver, una moneda. ¿Sí? Por favor. Gracias. ¿Traes otra más grande, Martita? Ah, sí, ¿verdad? La madera. Le dan la moneda. Y aquí tenemos el calendario azteca.
y del otro lado el águila del escudo mexicano, devorando una serpiente. Y agarra a Jesús, ve la moneda y dice: ¿de quién es esta cara? Y en las monedas antiguas, como hoy en día, se imprimían la cara de alguien importante, pero en el imperio se imprimía la cara del que gobernaba, porque había monedas de antes. Todas esas monedas de antes las recogían, las sacaban del mercado y empezaban a circular las monedas nuevas, las del que gobernaba. Y entonces Jesús pregunta: ¿de quién es la cara? Y les dicen: del César. Bueno, pues denle a César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. ¿Tienes que pagar impuestos? Sí, paguen impuestos, pero no se olviden de dar a Dios lo que es de Dios, porque si ustedes dan a Dios, Él reprenderá al devorador, como lo dice en Malaquías capítulo 3. Si tú das a Dios, Él te suplirá para que puedas darle al César. Y cuando parecía que no había puertas para que Jesús saliera, Él hace una nueva puerta. Hermano, no pienses que la frustración es tu solución. Si tus oportunidades se cierran, piensa que Dios está abriendo una nueva oportunidad. Pero yo no me puedo quedar en casa cruzado de brazos esperando que las oportunidades lleguen a mi casa. Yo tengo que salir de casa, tengo que ir a buscar dónde se está abriendo la puerta. Nosotros, cuando encontramos este lugar, desde el martes que nos dijo que no, mi esposa decía: vamos a dar unas vueltas a ver si encontramos. Yo estaba diciendo: yo no busco nada ahorita. Si Dios no nos quiere ahí, no nos movemos. Le estaba platicando a Juan que el viernes tuvimos que ir a Chalco, mi esposa y yo. Veníamos de regreso y entramos por la lateral de la pista. Y normalmente yo me iba toda la lateral de la pista hasta la avenida Cuauhtémoc para ir a dejar a mi esposa a su trabajo. Entonces, el día viernes, veníamos de Chalco, me vine por la lateral y ahí en el Puente Rojo estaba cerrada la lateral, ya no había paso. Y me tuve que dar la vuelta por la Soto y Gama para ir a dejar a mi esposa por esta avenida donde está el tianguis ahora. ¿Dónde está la avenida? Acá. La Soto y Gama aquí, ¿no? Afuera. No, acá. Sí, enfrente de mí. Tengo que ubicarme. Bueno, nos venimos toda la avenida. En ese día no había tianguis, era viernes por la mañana. Venimos toda la avenida y nos pasamos de frente. Y entonces yo volteé a ver hacia esta calle y vi una cartulina fluorescente en el portón. No alcancé a ver qué decía, pero le dije a mi esposa: se me hace que hay rentado. Y me regresé y nos venimos para acá y sí, rentado. Y decía departamento. Dije a mi esposa: pero es departamento. Digo: pues llama. Le digo: se ve grande la casa, a lo mejor el patio está grande, si nos dejan usar el patio, pues ya le hicimos. Y entramos y resulta que el lugar se condicionó. Le estamos echando el ojo al espacio de abajo. No le digan a los vecinos, no se vayan a asustar. Pero el plan, o lo que les quiero decir, es que cuando parece que se cierran las puertas, cuando parece que el diablo quiere frustrar tu vida, decirte: no vas a avanzar, no vas a poder, no lo vas a lograr, no eres capacitado, no estás apto, no es tu oportunidad, esto no es para ti. Cuando el diablo hable así, tú piensas que Dios está abriendo una oportunidad mejor para ti. ¿Amén? Amén. Y tenemos que sacar la frustración de nuestras vidas. Y por último, la última F, y ya me pasé. La última F de la fatalidad es la flaqueza. ¿Qué es flaqueza? No es lo que sucede cuando te metes a dieta, no. La flaqueza es la debilidad que enfrentas. A veces somos flacos espiritualmente, a veces somos flacos anímicamente. Imagínate, el fracaso te lleva a la frustración y la frustración te lleva a la flaqueza, a la debilidad. Cuando tú piensas que no tienes oportunidad, empiezas a agüitarte, empiezas a apachurrarte, a debilitarte, empiezas a dejar de soñar. Ya no sueñas, ya no tienes sueños, ya no tienes aspiraciones, ya no crees que puedes vivir mejor. Cuando mi esposa y yo tuvimos problemas muy fuertes matrimonialmente hablando, muy fuertes, al punto de querernos separar,
Cuando llegamos a ese punto, mi esposa empezó a anhelar tener un marido mejor. Y salió a buscar. No, no es cierto. No, no es cierto. Ella empezó a hacer una oración. Ella empezó a pedirle a Dios que sacara lo bueno que había en mí. Dice, ¿por qué ha de ver algo bueno, Señor? Cuando tú lo hiciste, debiste haber puesto algo bueno en él. Y empezó a orar. Y empezó a orar por mí. Y empezó a declarar. Ella decía, le estoy hablando al rey que está dentro de ti. Yo buscaba, hija, ¿a quién metiste en la casa? Ella empezó a hablarle de lo bueno que había en mí. Y empezó a hablarle al rey que había en mí. ¿Cuál es el rey que había en mí? Jesús. Y le empezó a hablarle al rey para que todo lo bueno que hubiera en mí saliera a la luz. Y ella no salió a buscar una mejor opción afuera. Ella tenía ya uno en casa. Y tenía que perseverar, no podía flaquear, no podía ser débil. Y ella empezó a pelear por mí. Y empezó a buscar en mí lo bueno que había. Y hoy, no sé si ya es lo que ella esperaba, pero por lo pronto le puedo decir que ya mejoré. Que ya es mucho mejor que lo que había hace muchos años atrás. Pero lo que sí es cierto es que ella no pudo mostrarse débil. Yo fracasé mucho. Yo con mi esposa nunca he tenido ninguna queja respecto a ella. Sí hay cosas que ella ha ido mejorando, pero que ella misma se ha dado cuenta. Pero yo no me he quejado de nada de ella. Pero yo sí me di cuenta que yo tenía un fracaso constante en mi vida. La economía. El dinero para mí era un fracaso. Yo no sabía administrar el dinero. No sabía disponer de la economía. No sabía disponer de lo que teníamos en las manos. Me endeudaba, adquiría deudas estratosféricas, perdónense la palabra. Y no podíamos resolverlas. Nos metíamos en bronca tras bronca. Yo me metía en bronca tras bronca económicamente. Y entonces yo creía que era un fracaso económicamente. Que era un fracaso. Entonces yo empecé a pedirle perdón a Dios porque era un mal administrador. Y yo le empecé a decir al Señor, perdóname, soy mal administrador. Me endeudo y me endeudo y me endeudo. Soy malo administrando mi economía. Soy malo manejando las tarjetas de crédito. Soy malo manejando el dinero que tengo. Soy malo, no lo sé manejar. Y empecé a pedirle perdón y perdóname, Señor. Perdóname, no quiero ser así. Y empezó a cambiar mi situación financiera. Logramos pagar las deudas. Logramos salir de situaciones. Hoy las cuentas que tenemos las vamos a pagar. En breve las vamos a pagar. Son cuentas que adquirimos recién para solventar algunos gastos. Pero ya sabemos que Dios suplirá próximamente para suplir esas cuentas de nuestro dinero, de nuestros ahorros, del dinero que ahorramos del trabajo, que nos dan los estímulos, los ahorros, las cuentas que nos dan en el trabajo. De ahí vamos a solventar nuestras cuentas. No nos hemos dejado atrapar otra vez. Pero yo me sentía frustrado, ¿no? Y en esa área del dinero yo sabía que era flaco espiritualmente, que era mal administrador. Entonces lo que hice fue fortalecerme espiritualmente y empezar a aprender qué es lo que dice la Biblia respecto al dinero. ¿Cuál es tu área de flaqueza? ¿En qué eres flaco espiritualmente? ¿En tus relaciones interpersonales? ¿No te llevas bien con la gente? ¿Eres muy rencoroso? ¿Eres malo para los negocios? ¿Andas como chapulín de un trabajo a otro? ¿Tienes poca estabilidad emocional? ¿Poca estabilidad familiar? ¿No puedes hablar con la gente sin que te enojes? Porque cuando te dicen algo, alguna verdad, como dicen por ahí que las verdades incomodan, a lo mejor cuando te dicen algo te prendes como plancha y ya estás, pero que echas chispas. ¿Cuál es tu área de debilidad? ¿Cuál es el área en la que fallas, en la que eres débil? Que te afecta, que te doblega, que te lleva a un estado de que no quieres hacer ya más nada, que no quieres emprender, que no quieres arriesgarte, que no quieres conquistar, ir hacia nuevos retos, hacia nuevos triunfos, que ya dices, ya hasta aquí, ya para qué, que piensas que ya fue lo último que tenías que hacer. ¿Cuál es tu área de debilidad? La flaqueza en la Biblia está relacionado directamente con la ausencia de fuerza. Cuando tú tienes ausencia de fuerza, eres débil y eres un blanco fácil.
Mi esposa tuvo un sueño hace poco, donde ella se veía en un lugar, donde de repente le aparecía un león, grandote, así como real, pues grandote. ¿Han visto un león real? Les recomiendo que lo vaya y vaya a ver por qué Dios dice que Él es el león de la tribu de Judá. El león es impresionante por la pura presencia, aunque no te enseñe los colmillos. La pura presencia del león es impresionante. Vaya a un zoológico, todavía Chapultepec es gratis, vaya a Chapultepec y vea a los leones. A mí me impresionan los leones. Ellos no preguntan con permiso, ellos no dicen, ¿me dejas pasar? Y dice, quítate porque ahí voy a pasar. El león sabe qué es. El león no se intimida ante nada. Cuando mi esposa soñó este sueño, se le apareció un león y el león se la quería comer. La Biblia dice que el